Bendiciones, Dios te bendiga, qué honor nuevamente comenzar este día con la voluntad de nuestro Padre Celestial, sabiendo que el Espíritu Santo el día de hoy nos ha dado el privilegio de una palabra que por la cual nos va a llenar de fortaleza, de aliento, de enseñanza, sabiduría e inteligencia. Y ante todo, que Él me ayude a poder transmitir esta palabra conforme a lo que Él ha puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero transmitir este versículo que el Espíritu Santo, o exponerlo, resaltarlo, como el Espíritu Santo me hacía entender lo que realmente Job por un momento pensó y literalmente le aconteció. Y yo quiero llevarte a cabo de esta palabra a tu vida a nivel personal, porque yo digo, ¿cuántas veces nos ha pasado como Job? ¿Cuántas veces hemos pensado, no hemos querido que nos acontezca y nos pase cosas que realmente nos terminaron pasando? Job capítulo 3, versos 25 y 26. Vamos a leerla en la Nueva Versión Internacional. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni no encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Vamos a leerla en otra traducción aquí. Ya he perdido la paz, mis peores temores se han hecho realidad. Aquí dice, me ha sobrevenido un temor espantoso. Lo que más temía me ha sucedido. No encuentro paz ni reposo. Vivo intranquilo y en constante turbación. Y yo estaba aquí analizando, hasta leí el peligro de temer que pase algo en nuestras vidas. Porque literalmente leyendo esto, yo me imaginé a Job pensando si sus hijos un día se le morían, si un día quedaba sin nada de lo que él había tenido, de lo que tanto le había costado, de lo que tanto había por un momento se había esforzado para salir adelante económicamente. Si un día su esposa se levantaba a negar a Dios y a rechazarlo, si un día estuviera él en la miseria y sus amigos, sus familiares, los más cercanos, empezaban a juzgarlo y a señalarlo a la hora de él estar pasando por lo que iba a pasar. Y si él está diciendo que él temió por lo que está viviendo o estaba experimentando, es porque lo pensó, es porque realmente un momento de su vida pensó si le pasaría todo lo que le aconteció. Y quiero llevarte a cabo esto porque nosotros muchas veces nos ha pasado como, si me pasa esto, si me acontece lo otro, y si me viene esto, y si me pasa esto, y llamamos cosas que realmente que no queremos que acontezcan por el miedo de no pasar o por el miedo de no enfrentar, que creemos que eso nos va a matar o nos va a acontecer y nosotros no vamos a sobrevivir. Tú sabes que nos enseña en la vida de Job que a pesar de lo que él tuvo miedo y temió por un momento que le aconteciera, era porque a lo mejor él pensaba que no iba a superar o aguantar o a resistir lo que le pasó, o lo que él en ese momento se imaginaba que le podía acontecer. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado. Y esto viene de una palabra que el Señor me dio a nivel personal. Yo decía, Señor, esto que me está sucediendo, yo no quería por un momento, o yo me lo imaginaba que no quería que me aconteciera. Y es ahí donde viene la palabra prácticamente de vivir lo que estoy predicando. Porque pensé que no sobrevivía, porque pensé que no aguantaría, porque pensé que no iba a poder, porque pensé que realmente no iba a poder aguantar o superar o resistir, o porque pensé por un momento que el miedo, que la angustia me iba a dominar. Y es ahí donde Dios nos hace entender que a pesar de nuestras inseguridades, de a pesar de nuestro miedo, de a pesar de temer de que eso nos faltara, de que eso realmente no lo íbamos a tener, que eso realmente no estuviera cerca, aún podemos, aún seguimos, aún podemos resistir. Y esto me hace recordar de una vez que escuché, no sé si leí, donde decían sobre el referente de la barca, cuando los discípulos estaban angustiados, desesperados, en miedo, tenebrosos,
Mira, en la situación incómoda que los discípulos estaban, pero es importante aprender lo que yo leí en ese momento, que aunque pases, viva y experimente y te acontezca lo que por un momento no quisiste, que Jesús nunca se baje en tu barca, porque lo importante de todo esto es que Job siempre tuvo a Dios en su vida. Lo importante es que a pesar que sus amigos se levantaron contra él, lo murmuraron, lo criticaron, lo señalaron, que a pesar de todo lo que él perdió y lo que él pasó, Job siempre tuvo algo importante y que nunca lo dejó, y fue Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos de aprender. A pesar de todo, los discípulos tenían miedo, tuvieron miedo, pensaban que le iba a acontecer algo, pensaron muchas cosas, pero Jesús siempre estuvo en la barca. Y si Jesús está en la barca, Jesús va a controlar, va a manejar, va a solucionar y va a ayudarnos en lo que nosotros estamos pasando. Yo me imagino que Job, cada vez que iba a hacer sacrificio por sus hijos, por sus familiares, él decía: voy a hacer el sacrificio pagando el precio aquí, no nada más por mí, sino también por mis hijos, porque no me falten, para que no se me mueran, para que no les venga nada, para que esto, porque todo lo hacía con el miedo de perder, por el miedo de no sentir la ausencia de esos hijos. Yo me imagino que él convencía a esa mujer todos los días: lee la Biblia, vamos a orar, vamos a buscar de Dios, porque un día temía que este hombre que esta mujer se le levantara a maldecir lo que él más amaba. ¿Y cuántas veces tú y yo hemos estado en las condiciones de Job? Estoy con esta persona, pero quiero que ore, quiero que ayune, quiero que busque de Dios. Tengo miedo que se levante y me diga un día algo mal del Dios que yo amo. Tengo miedo y tengo ese temor, tengo ese miedo que un día se levante y diga algo y blasfeme contra el Dios que yo le he dado mi vida. Amo ese hijo, oro por ese hijo, ayuno por ese hijo, vigilo por ese hijo, pero temo que un día se me vaya a la discoteca, temo que un día se vaya a ese lugar que tanto he temido. Y quizás estás ahorita en las condiciones como Job, lo que tanto temiste, lo que tanto lloraste, lo que tanto gemiste, las condiciones. Estás ahorita en las condiciones que Job tanto, por un momento, tuvo tanto miedo de que no le aconteciera y le pasó. Pero lo importante de todo esto no es que te acontezcan las cosas, es que Dios quede contigo para que te des cuenta que a pesar que te pase y vivas y te acontezca lo que te ha acontecido, lo que te está aconteciendo, Él siempre te hará entender que eso no te va a matar, que eso no te va a dominar y que con eso y sin eso tú podrás sobrevivir, porque es Él el que debe de estar en tu vida. Y a veces nos ponemos como Job, y quiero volverlo a leer, lo voy a leer en la Biblia. Dios habla hoy. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego. No encuentro paz no encuentro paz, sino inquietud. Me imagino la intranquilidad, todo lo que Job tenía en ese momento, que era inquietud, turbación, intranquilo, estaba en miedo, en angustia, porque estaba viviendo lo que él un día se imaginaba de no experimentar, ni llegar, ni pasar. Pero a veces nuestras inseguridades y nuestro miedo lo que hacen es que Dios realmente nos meta como a Pedro en las aguas profundas, para que veamos que aunque estamos profundamente en las aguas no nos vamos a ahogar. Y aunque pasemos por los ríos, eso no nos anegarán, no nos ahogamos, no nos vamos a quemar. Aunque pasemos por lo que vivimos y experimentamos, Dios siempre nos va a hacer entender que pase lo que pase, Él es suficiente para todo. ¿Cuántas veces hemos estado como Job, esquivando momentos, personas, lugares, porque realmente no queremos pasar por eso? Porque nos imaginamos y decimos: no voy a sobrevivir, no voy a poder, no voy a aguantar, no voy a poder resistir, no voy a poder estar sin esa persona.
Yo he visto cómo Dios le quita personas del lado a otra persona porque es una idolatría lo que tienen. Y literalmente Dios dice que si no se la quito o no se lo quito de al lado, ¿cómo puede saber ella o él que puede sobrevivir sin él, sin ella, porque aún quedo yo? ¿Cómo puede esta persona saber que aún con la nevera vacía, sin un plato de comida, puede sobrevivir adorándome y siguiendo amándome? Porque realmente no se trata de la comida, se trata de que yo esté. ¿Cómo puede sobrevivir esa persona y saber que puede sobrevivir aún pasando por el valle de la sombra de muerte, en un hospital, en una enfermedad, sin el hijo, sin la hija, sin el vecino, sin nadie, sola, defendiéndose, para que pase por esas aguas? Tiene que experimentar, tiene que pasar, que aunque no quería, yo la meto, yo lo paso para que entienda que yo soy suficiente. Yo me imagino que decía, yo adoro, yo busco a Dios, yo estoy aquí al tanto. Me imagino que hacía sacrificios día y noche por sus hijos, por sus tíos, por su esposa, por todo, para que no le pasara lo que le terminó pasando. Pero era Dios haciéndole entender, aunque te pasó, aunque te esté pasando, aunque te va a doler, aunque estés llorando, aunque estés gritando, aunque estés gimiendo, quiero decirte que yo soy suficiente, que yo soy el centro de todo. En estos días me tocaba ayudar a una persona y esta persona estaba muy atribulada, muy angustiada, lloraba, gemía, muy pasando por una situación difícil. Y lo que yo podía presenciar de parte de Dios es que Dios me decía, es que si no le quito eso, es que si no la aparto, es que si realmente no le hago entender que sin esa persona no está en su vida, literalmente no puede conocer que sí puede salir, que, sí, que no se va a morir y que va a poder resistir y sobre todo va a tener paz en medio de todo eso, porque yo soy suficiente. Hay gente que necesita experimentar y arriesgarse y que Dios los agarre y los meta por las aguas profundas como a Pedro, para que entiendan que solamente Dios es suficiente en sus vidas. No tengas miedo de perder algo, no tengas miedo de irte a la quiebra en un negocio, no tengas miedo de perder un dinero, no tengas miedo de nada, porque lo que Dios va a hacer es empujarte para que entiendas que sin eso es suficiente, porque Él es el centro de tu vida. Una de las cosas que me llama la atención, que para Dios realmente quebrar el miedo de nosotros, para Dios quitar el amor a la vanidad, a lo material, al amor a la idolatría, a cualquier cosa, familia, lugares, sitios, porque cualquier cosa se puede poner como una idolatría. Muchas veces es quitando, muchas veces es apartándonos, muchas veces es moviendo. Dios no realmente es la que trae tentaciones, porque eso lo trae el diablo, pero Dios sí nos prueba. Y Dios no ama tanto para que realmente nosotros tener un corazón preparado como Él dejó para recibir la doble porción, es dejando, quitando, apartándonos y llevándonos a las aguas profundas. A veces nosotros no queremos entrar en esas aguas profundas. No sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó muchas veces. Cuando yo estaba pequeña, uno iba a la playa y siempre los grandes tenían la costumbre de agarrarte y llevarte al fondo del mar y hundirte. Yo no sé, pero a mí mis primos todos eran los malos. y tenían un tipo de juego muy fuerte. Y siempre los más grandes te llevaban a la profundidad del mar y te metían y tú pensabas que te ibas a morir, que ya te ibas a ahogar y que te iba a dar algo. Sácame, sácame. Ellos estaban en ese momento seguro de que no te iba a pasar nada porque ellos te cargaban, te tenían allí, pero a pesar de eso te llevaban a las profundidades y te llevaban a sentir en ese momento lo que era el miedo de verdad. Eso lo hace Dios con nosotros. Dios agarra muchas veces nuestra vida y nos lleva a las profundidades cuando nosotros no queremos meternos en las profundidades. Y es ahí donde te das cuenta, donde tú dices, wow, pero yo tenía miedo de esto.
yo estaba insegura de esto, pero temía, yo dependía mucho de esto. Y muchas veces estamos como la samaritana, dependiendo de un pozo, de un pozo, de un pozo, de un pozo. Y te sientes segura porque tú vas a ese pozo, pero Él no quiere que dependa de ese pozo, sino que dependas de Él directamente. Y cuando te quitan el pozo, tú dices, Dios mío, estoy en la deriva, ¿qué va a pasar? Yo temía esto, yo confiaba en ese trabajo, yo confiaba en esto, yo confiaba en lo otro. Por eso es que uno tiene que tener su confianza solamente en Dios, porque si hay algo que yo he aprendido, Dios es celosísimo. A Él no le gusta que el lugar de Él se lo quite nadie. Y entonces yo me imagino que Job tenía su confianza de ir a sacrificar y hacer sacrificios para Dios por sus hijos para que Dios no se lo quitara. En ese momento me imagino que Dios veía el sacrificio de Job con miedo. Miedo de que no me quites la casa, miedo de que no me quites la tierra, miedo de que no me quites los hijos, miedo de que mi mujer se levante contra mí, miedo. Pero aquí estoy, Dios, y muchas veces nos convertimos como de ir y estar en la presencia de Dios, pero con miedo. Y Dios dice, yo necesito quitarte ese miedo, yo necesito quitarte esa inseguridad, yo necesito quitarte eso que tú temes. Te meto a las aguas como Pedro y caminas solo para que veas que solamente soy yo el que te voy a sacar, te voy a libertar, te voy a levantar, te voy a redimir. Y para que entiendas que no te ahogarás porque soy yo el que te voy a levantar. Y ahí cuando a uno le cuesta y dice, wow, me vino la angustia, me vino la aflicción y me vino lo que tanto no quería que me viniera. Hoy es el día para nosotros reflexionar y reconocer delante de la presencia de Dios qué es lo que temimos, a qué es lo que tememos. Y decirle al Señor, quita lo que está estorbando, que te pertenece tu lugar, para que yo no permita que esto sea un estorbo, en lugar de que seas tú el que sea mi dependencia, mi confianza, y no me pase como a Job. Porque nosotros podemos ir a la presencia de Dios a decirle, ¿sabes qué? Yo me siento muy seguro de ese trabajo. Yo me siento seguro, muy seguro de esta persona. Yo me siento muy seguro de este sueldo, yo me siento muy seguro de esto, yo me siento muy seguro de esto. Y es ahí cuando tú le dices a Dios, yo no me quiero sentir seguro, yo me quiero sentir seguro de ti, de tu presencia, de tu espíritu, de tu voz, de tu palabra, de mi relación contigo. No temer si esto me falta, no temer si yo no lo tengo, no temer si esto no lo tengo cerca. Para que Dios no se sienta celoso. No se sienta celoso de que eso no es más importante que Él. Yo me imagino Job con miedo, haciendo un sacrificio, buscando a Dios, porque tenía temor y pánico de que sus hijos un día... Yo me imagino Job por un momento con pánico, con miedo, inseguro, de que un día su mujer se le levantara a decirle, maldice a tu Dios y muérete tú también. Imagínate Job imaginándose en su mente en ese instante diciendo, si esta mujer un día me dice, maldice a tu Dios y vete y ya, muérete. Todo lo que él temía le aconteció, todo lo que él en un momento le tuvo miedo, le estuvo pasando y experimentando, lo pudo vivir. ¿Por qué? Porque realmente eso era importante más que Dios para su vida. Eso era lo que estaba gobernando. Pero Dios le hizo entender que a pesar de todas las pérdidas, él pudo sobrevivir. Porque no se trataba de hijos, de tierra, ganados, de esposa, de nada. Se trataba de Dios y él. Quiero hacerte entender que nada en la vida, nada en la tierra puede ser más importante que Dios en tu vida. Si hay alguien que te puede decir de esto, se llama Migdeli Martínez. He aprendido que Dios cuando Dios ve que algo es un estorbo y Él es el que tiene que ocupar ese lugar, Él va a derribar, Él va a quitar, Él va a desalojar, para que entiendas que solamente eres tú y Él. Porque Dios es celoso y a los que ama los cuida, los protege y les hace entender que nosotros podemos sobrevivir en esta tierra sin nada, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
Si hay algo que yo he aprendido y he entendido, lo tengo todo al mismo tiempo, no teniendo nada. Porque no se trata de lo que me das ni de lo que tengo en la tierra, es al que tengo y es tu presencia. Y como te tengo a ti, lo tengo todo. Es importante aprender lo que experimentó y lo que vivió Job. Y yo quiero que el día de hoy tú entiendas que esto no se trata de nadie, de nada. Es de Dios contigo. Que sea el primero, el segundo y el tercero. Por eso es que hay una alabanza que dice, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos llena, Él es el que lo arropa, Él es el que invade, Él es el que todo en nosotros, que se vaya todo, que nos falte todo, que se quite, pero menos su Espíritu Santo. Job entendió en la doble porción que ya no le iba a dar miedo si le daba hijo, si su esposa se reconciliaba con él, si los bienes, la riqueza, todo lo que le iba a dar Dios. ¿Por qué? Porque ya él había entendido que Dios era suficiente y ya no tenía inseguridades, miedo, temores, porque Dios era suficiente. Que tú entiendas en tu vida que Dios es suficiente, que Dios es suficiente. Con esto no te estoy diciendo que no ames, que no quieras, que no cuides, que no protejas. No, nosotros tenemos que amar, tenemos que proteger, tenemos que darlo todo para las personas que tenemos, sí, pero que no se convierta eso en el primer lugar de Dios. Para mí todo esto estaba ocupando el primer lugar en la vida de Job. Al punto que Dios dijo, yo sé que tú vas a poder sobrevivir sin todo eso, teniéndome a mí, y le demostrarás a las tinieblas que vas a aguantar y a resistir. Y eso es importante. Así que levántate el día de hoy, a agarrar esta palabra, a sellarla en tu corazón y a decirle al Señor, Señor, que nada de lo que yo temo se convierta más importante en una idolatría, al punto que tenga miedo y temor de que no lo tenga, porque realmente si tú estás, tú eres suficiente. Bendiciones.